La ministra de Economía de la Nación hoy, tal cual se esperaba, dio a conocer los trazos fundamentales de lo que será su gestión como ministra, defendiendo el equilibrio fiscal y también ratificando el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional. Además, bueno, cuestiones relacionadas con la inflación, el déficit fiscal y la brecha cambiaria, entre otros temas, fueron precisiones que dio la ministra de Economía en una conferencia de prensa que brindó en la primera mitad de la mañana de este lunes. Vamos en busca de los principales pasajes, de los principales anuncios. Vamos a repasar entonces las medidas que, digamos, generaron una repercusión favorable en el mercado. Bueno, hay caída en las bolsas en el mundo entero, eso es difícil de medir, pero el dólar bajó 5 pesos en nuestro país. Repasemos entonces los anuncios de la ministra. Según indicó Silvina Batakis, se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Además, la ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires sostuvo que estamos proponiendo la creación de un comité asesor de deuda que evalúe, analice y haga propuestas en materia de deuda soberana en pesos. Modificación de la Ley de Administración Financiera, será un sistema de cuenta única. También se va a congelar el ingreso de personal al Estado. Inicialmente el Estado Nacional, pero el objetivo es avanzar hacia los otros ámbitos de gobierno. Bueno, en estos casos la idea clave es la de ahorrar fondos. Vamos a respetar el cronograma de emisiones previsto. Vamos a ir a un terreno de tasas de interés positivas. Sobre el tipo de cambio, entendemos que el sistema multilateral está en equilibrio. Bueno, y cuántas definiciones en esa, ¿no? Básicamente es uno de los temas que genera mucha tensión en el gobierno. El viernes 15 de julio va a estar lista la implementación de la segmentación de las tarifas. Dicen en los pasillos del Ministerio de Economía que este fue el dato, la gota que rebalsó el vaso por la cual Martín Guzmán presentó su renuncia. Vamos a avanzar en la reglamentación del Tribunal de Defensa de la Competencia para arbitrar y controlar los aumentos de precios desmedidos. Claramente otra de las claves de la gestión. ¿Qué van a hacer en materia fiscal? Esto dijo. En materia fiscal se va a migrar el sistema fiscal de evaluaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía, lo que va a permitir comparar las valuaciones en todas las provincias para mayor equidad con los contribuyentes. Vamos a sumar a esta mesa a Patricio Temperley, quien es licenciado en Economía, para repasar lo que anunció hoy la ministra de Economía. Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo, Marina? Buenas tardes. Bueno, bienvenido, Patricio. La idea es poder, de alguna manera, desentramar todo lo que tiene que ver con estas medidas anunciadas en conferencia de prensa. Inicialmente, bueno, consultarle cuál es la percepción de lo que se dijo hoy. Bien, bueno, la percepción inicial es que hay coherencia en lo que dijo la ministra respecto a, bueno, las medidas que estaban mencionando recién en las placas, esto del ajuste. Vamos a tratar de recuperarlo, Patricio, justamente deshojando cada una de las medidas de la ministra que fue anunciada en la jornada de hoy, que lo decíamos recién. Tiene como clave el equilibrio fiscal. Históricamente el kirchnerismo ha sido muy acusado de incurrir en la emisión, en el exceso de los gastos, en los subsidios. Bueno, allí marcó un norte la ministra. Bueno, claramente es una de las definiciones. A ver si podemos recuperar el contacto con Patricio. Patricio estaba desarrollando recién, bueno, lo que tiene que ver con la primera percepción, lo que ha dejado esta conferencia de prensa. A ver si lo podemos recibir bien. Buenas tardes. Aquí lo estamos escuchando, muy bien. Buenísimo. No, les mencionaba que hay coherencia en lo que dijo la ministra en cuanto a los anuncios que mostraban en las placas. Sin embargo, el gran punto a seguir a futuro
es si va a tener espacio político para poder implementar las reformas que mencionó. Recordemos que Guzmán planteaba medidas muy similares, con algunos matices diferentes, pero muy similares en cuanto a la dirección de la consolidación fiscal que hay que realizar, y justamente por las restricciones internas que tenía, no pudo realizarlas y fue lo que terminó llevando a su renuncia. Entonces, si bien el mensaje de la ministra es cierto, es acertado, hay que empezar a hacer un seguimiento de si efectivamente va a poder cumplir con lo que mencionó. Bien. Los precios, otra de las claves. ¿Cómo cree usted que, porque la ministra habló de esto, habló de los controles y la necesidad de tenerlos básicamente en una línea inflacionaria que no comprometa la gestión? ¿Cómo lo ve usted a esto? Bueno, el seguimiento de la evolución de los precios es una de las variables más preponderantes para analizar cómo va a ir esta nueva gestión. Por ahora dio señales ambiguas, porque por un lado mencionó que no cree que sea el déficit fiscal el que esté impulsando a la inflación desde hace tanto tiempo en Argentina, pero por otro lado muestra señales de que quiere ir hacia un sendero de corrección de las cuentas públicas. Hasta ahora la única medida concreta que se dijo que se va a tomar respecto a los precios en sí es la conformación de esta Comisión de Defensa de la Competencia para poder regularlos, pero no es muy distinto de lo que se ha venido haciendo ya con programas como Precios Cuidados y demás, que son controles a los precios en sí mismos, es decir, controles sobre los precios como señales, pero no medidas para terminar con la inercia que viene de tan profundo deterioro fiscal. Más allá de las señales que se han dado de que se busca una corrección, son todavía vagas y todavía no se habla de un escenario superavitario, sino más que nada de dejar que el gasto real deje de crecer. Patricio, desde que asumió, bueno, habló muy poco Batakis, pero en un primer momento dijo vamos a seguir el plan económico de Guzmán. A partir de esta conferencia y de este paquete de medidas, ¿hay algún elemento distintivo o un elemento que pueda diferenciar lo que será su gestión respecto de lo que se vino haciendo hasta acá? Bueno, es cierto que en grandes líneas es muy similar el programa económico. Hay un punto igual importante que enfatizó la ministra, que tiene que ver con cómo mejorar el estado de las cuentas públicas, y tiene que ver con que se lo va a hacer mediante una unificación, podemos decir un ajuste de las cuotas de los ministerios en lo que se llama la base caja. ¿Qué es la base caja? Básicamente que lo que le ingresa a un ministerio sea lo que gasta. Entonces, de esa manera es como buscarían lograr el equilibrio fiscal. El tema es que esta es una de las nociones que hay dentro de las cuentas públicas para analizarlas, que tiene que ver con lo que se percibe, con lo que ingresa y lo que sale de dinero. No se está diciendo nada sobre lo devengado, es decir, lo que se reconoce como gasto. Entonces, es probable que a nivel de flujo de caja del dinero con el que cuenta el Estado se equilibren las cuentas públicas, pero se reconozcan nuevas deudas que no se están pagando porque entren en otro criterio de administración financiera. Ese es un lineamiento técnico diferente de cómo venía manejando Guzmán las cuentas públicas, que la ministra ya lo ha hecho en la provincia de Buenos Aires con anterioridad, y que, también hay que analizarlo a futuro, porque no es lo mismo el dinero que ingresa y sale de las cuentas públicas que el que efectivamente se reconoce como una deuda a futuro. Patricio, yo le pregunto respecto nuevamente de la inflación. Se espera que se dé a conocer esta misma semana el porcentaje inflacionario del mes pasado. Estaría en alrededor del 6%. En el mejor de los casos, ¿cómo puede este nuevo Ministerio de Economía generar que esa inflación vaya entrando a una situación un poco más llevadera para los consumidores? El escenario inflacionario es complejo para el Ministerio de Economía. Pensemos que el dólar paralelo hace 2 semanas
que aumentó muchísimo, y no solo el dólar paralelo, sino todas las cotizaciones de dólares financieros también. Eso le pone un piso alto a la inflación, no solo de este mes, sino las subsiguientes también. Por lo tanto, por más de que se tomen medidas correctas respecto a los precios, vamos a continuar en un sendero de un trimestre, un cuatrimestre de índices de precios de estos niveles. Queda hacia los futuros meses analizar la evolución de las cuentas públicas. Va a ser muy importante si efectivamente la ministra puede empezar a cumplimentar con el programa que hoy mencionó. Eso puede ser importante para la formación de expectativas, que es tan importante en la formación de precios. Pero en cuanto a medidas puntuales que se puedan tomar de controles de precios, vemos poco espacio, porque son medidas que se vienen tomando hace mucho tiempo y que no han tenido efectividad en frenar los aumentos. Bien. Bueno, veíamos que el dólar paralelo bajó, que el riesgo país volvió a subir. Entonces, como para sintetizar ya a esta hora, ¿cómo han recibido los mercados la conferencia de Batakis? ¿Cuál es la evaluación que se hace? La evaluación inicial fue la de un mal anuncio. Lo vimos con las cotizaciones de los tipos de cambio, con el mismo riesgo país. Y el análisis actual es que hubo un sobrecastigo, porque hoy, con las medidas en la mesa, el dólar bajó, el riesgo país se acomodó, por lo menos no sigue el sendero que venía trayendo. Pero es muy importante ver lo que mencionaba en un principio, de si hay espacio político para la ministra para que pueda cumplir su programa. Hasta ahora estamos teniendo señales muy inciertas y muy tempranas respecto a cómo los mercados lo perciben. Así que es fundamental conocer en el transcurso de las próximas semanas si efectivamente va a haber espacio para tomar estas medidas. Bien. Patricio, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta cualquier momento.